Alguien ayer me preguntó, ¿y dónde está Petrer? ¿Cómo se contesta eso, no? Somos un pequeño pueblo de Alicante, estamos puerta con puerta con Elda y me dolió el corazón. Tuve que decir, ¿has escuchado de Elda? Me dice, sí. Digo, pues estamos al lado. Los de Petrer, pues lo peor es tener que describir dónde vives haciendo referencia al pueblo al lado. Pero bueno, estamos aquí con el deseo de compartir la palabra con vosotros. Vamos a continuar un poco en la misma línea que ayer. Quería pues tocar un tema de Primera de Juan y continuar y presentar algo que espero y creo que será de beneficio y de bendición para vuestras vidas. El tema que he elegido para hoy es el tema del perdón bíblico. Y eso está dentro de la línea de lo que estaba hablando ayer, que era el tema de la comunión y la confianza, que viene, o sea, es lo que trata Juan en esas epístolas, la primera, segunda y tercera, que tenemos al final de nuestro Nuevo Testamento. Pero el tema del perdón bíblico es interesante porque vemos el perdón, pues he puesto 3 frases aquí. Primeramente lo vemos como una virtud cristiana. O sea, perdonar es de cristianos. Tenemos a un hermano en la iglesia que creció en Chile y me contó una historia una vez. Dice, estaban todos los hermanos en la iglesia y en esa época venían los hermanos a la iglesia en bici. Entonces tenían un hermano que estaba encargado de estar en la puerta de la iglesia y él tenía que vigilar las bicis de los hermanos para que nadie los robara. Y tristemente este día el hermano empezó a escuchar el sermón, estaba tan envuelto en el sermón que dejó de ver las bicis que estaban fuera. Y de repente echó un vistazo y ve a uno que está robando, un grupito que estaba robando las bicis. Así que metió la cabeza dentro del santuario y dice, ¡están robando las bicis! Bueno, se levantó media congregación, salió por la puerta para echar un vistazo a las bicis. Bueno, uno cogió la bici y alcanzó a uno de los ladrones y lo tiró al suelo y saltó de la bici y empezó a pegarle. Y el ladrón dice, pero los evangélicos no pegan. Dice, sí, pero estoy de visita hoy. Esa fama, ¿no? de que el perdón bíblico, ¿no? O sea, el cristiano pues perdona porque es la virtud general del cristianismo, ¿no? Incluso he puesto una obligación, es que tenemos que perdonar, ¿verdad? Pero también una bendición. ¿Por qué? El perdón es una bendición enorme porque se beneficia a todo el mundo. Se beneficia el perdonado, pero también se beneficia el perdonador. El que perdona recibe también bendición. Entonces, quiero hablar de esta virtud y esta bendición en esta mañana. Y para hacerlo, yo voy a hacer pues este mensaje es un poco diferente de la forma en que habitualmente predico, porque no estoy basado en un solo pasaje, aunque voy llegando a un pasaje principal, pero si me permitís un poco de paseo por la palabra en esta mañana para llegar al tema. Empiezo primeramente con una definición del perdón. Y me dice, David, ¿hace falta hacer una definición del perdón? Pues sí, hace mucha falta hablar de lo que es el perdón desde el concepto bíblico. Para hacer esto, comento que la palabra en general, debemos entender que la palabra que nosotros conocemos como perdón es una palabra que es realmente muy general en cuanto al rango semántico. O sea, la palabra, si empezamos a mirar el uso de esta palabra en la Biblia, es sorprendente lo que encontramos. Ahora, no debería sorprendernos porque, sinceramente, hoy en día en el castellano, ¿qué significa el perdón? Eso es lo que dices cuando pisas el pie de una persona en el metro, ¿no? Ay, perdón. Eso es lo que dice cuando no has escuchado a una persona y dices, ¿perdón? Eso es lo que dices cuando, por ejemplo, dices, ese, mira, no perdona ni uno. O sea, tenemos un uso bastante amplio también de la palabra. Pero es curioso como la Biblia
aparece, como en la Biblia aparece este término. Por ejemplo, el primer sitio que vemos esta palabra en el Nuevo Testamento es que los discípulos están ahí al lado del mar de Galilea y están ahí limpiando las redes. Pasa Jesús y dice, seguidme. Y nos dice que perdonaron sus redes y la barca y siguieron a Jesús. Bueno, perdonaron. Obviamente vosotros no lo diríais así. ¿Cómo diríais? Dejaron. Qué interesante. Dejan sus redes, dejan la barca, dejan incluso Juan y Jacobo a su padre y siguen a Jesús. Seguimos leyendo, por ejemplo, en Mateo 13, encontramos que Jesús, después de predicar, tenemos este maravilloso capítulo de las parábolas de Jesús, y después de predicar, Jesús perdona a las multitudes, sobre todo para que vayan cada uno a su sitio. Pero no diríamos perdonar, ¿no? Diríamos ¿qué? Despedir, quizás, ¿no? Jesús estaba despidiendo a las multitudes. Si continuamos, por ejemplo, en el capítulo 18, encontramos una historia de un hombre que tenía una deuda importante y su señor coge y dice, mira, esa deuda lo voy a perdonar. Aquí sí que entra, ¿no? Así que muchas veces podemos usar ese tipo de lenguaje también. Pero ese concepto de que el Señor dice, no, ya no voy a computar esa deuda como tuya. Esa deuda desaparece. Y quizás lo más sorprendente para mí es leer en primera a los Corintios 7, cuando Pablo habla de los cónyuges y habla de que un esposo no debe, y eso va a sonar terrible, pero perdonar a su esposa y la esposa no debe perdonar a su esposo. Cuidado, no significa perdonar como nosotros imaginamos en estos momentos. ¿Qué significa? Divorciarse. Resulta que divorciarse se emplea también esa misma palabra, que es la palabra que cuando Jesús habla de perdón de pecados, perdonar, como hemos sido perdonados, es la misma palabra. Qué curioso, ¿no? Una palabra con un rango semántico tan amplio. Pero eso es importante porque nos da algo de información sobre lo que significa esta palabra. Quiero presentaros una definición en base de lo que acabo de presentar. Y para mí sería lo siguiente. El perdón bíblico es, voy a empezar con esa palabra, soltar una ofensa. Igual que los discípulos, ese día soltaron sus redes para luego después seguir en pos de Jesús. El perdonar es soltar algo que tenemos la tentación de tener ahí agarrado, ahí con nosotros. He puesto aquí Juan 20, 23, me llamó la atención porque es el mismo pasaje que hemos comentado en esta mañana. Jesús ahí habla de lo que se ha perdonado y lo que es, creo que la Reina Valera pone retenido. Pero la palabra tiene que ver con agarrar algo con fuerza. Y el concepto de perdonar es lo opuesto, es llegar a soltar algo. Qué interesante, ¿no? Soltar una ofensa. Es abandonar y dejar de computar algo que una persona nos debe. El Señor usa también este lenguaje en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Ese pensamiento del pecado como una deuda y ese pensamiento claramente de no computar ese deber. Y finalmente he usado la palabra desligarse, ese pensamiento del divorcio, ese momento en que se deja lo que es un agravio. Qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando del perdón, no en el sentido de sí, bueno, te perdono, que son palabras fáciles de soltar, pero luego cuando vuelven en la mente, ¿qué pasa? Estaba escuchando, hablando con una pareja y me dijo, él dice, bueno, le pedí perdón y me perdonó,
pero me sigues sacando cada 2 por 3 lo que tú has hecho, pero lo que tú has hecho, ¿eso es perdón? Claro que no. El perdón es llegar a soltar, es llegar a no tenerlo en los libros para decir, no, pero tú me debes. No, está cancelado, está desligado de tal forma que legalmente ya no hay una conexión ahí. Es imposible volver a sacar porque se ha desligado del asunto. Esto es el tema del perdón. Ahora, estamos hablando de esa virtud cristiana, estamos hablando de esta obligación y esta bendición. Pero a veces intentamos hacerlo de una forma que no es realista. Imaginamos que podemos sencillamente perdonar de una manera a todos, pero no entendemos el concepto bíblico y eso es lo que quiero presentar hoy. Entonces quiero hablar de 2 tipos de perdón en la Biblia. ¿Qué son los 2 tipos de perdón en la Biblia? Pues para mí, yo lo voy a ligar a 2 tipos de pecado que existen en la Biblia, o mejor dicho, 2 dimensiones del pecado. Para eso yo voy a la historia del hijo pródigo. ¿Recordáis esta historia, verdad? Él ahí alimentando los cerdos, lejos de su padre, lejos de su casa, llega el momento en que toca fondo. Qué bonito momento, porque ese es el momento en que todo cambia. Nadie quiere llegar a tocar fondo, pero cuando una persona toca fondo, solo hay una dirección para ir. Es volver hacia donde hemos venido. Y ahí en ese momento en que toca fondo, dice la Biblia, vuelve en sí. Eso es una expresión preciosa. Vuelve en sí. ¿Y qué dice? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Nunca imaginaba que podría haber llegado hasta aquí. Y le dice, voy a volver a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado, ¿cómo? En 2 direcciones. He pecado en 2 direcciones. He pecado contra el cielo y contra ti. Esas son las 2 dimensiones del pecado. Tenemos el pecado vertical, el pecado contra Dios. Me llama la atención que el hijo pródigo no dice, papá, he gastado tu dinero, no tendría que haberlo hecho. Supongo que hubiera sido mejor quedarme en casa. Pues si en algo te he ofendido, pues perdóname. Es interesante, dice, he pecado contra Dios. ¿Lo has parado a pensar? ¿En qué sentido había pecado contra Dios cuando cogió la herencia antes de tiempo y se largó al país lejano? No sé, igual nosotros tenemos una imaginación un poco diferente de cómo ve Dios las cosas. Pero el pecado es una ofensa ante Dios. ¿Habéis escuchado alguna vez? O quizás lo has dicho. Pues yo no hago daño a nadie en mi pecado. No tengo que pedir perdón a nadie porque no he hecho daño a nadie. ¿Nos hemos dado cuenta de que hemos pecado contra Dios? Todo pecado es un pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos formó para tener comunión con Él. Y cuando pecamos, ¿qué pasa con esta comunión? Está rota. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo pecado es un pecado vertical. Todo pecado. No hay pecado que no sea vertical. Pero juntamente con el pecado vertical existe también el pecado horizontal. El pródigo dice, he pecado contra Dios, pero también reconoce que ha pecado contra su padre. Qué bendición cuando una persona ve su pecado desde la perspectiva de Dios. Ve su pecado como un pecado que ha hecho daño a los demás. Y esa persona está rota por lo que ha ocurrido. Pues si el pecado existe en 2 dimensiones, tanto vertical como horizontal, también podemos entender que el perdón existe en 2 dimensiones. Estáis siguiendo la lógica, ¿no? Existe el perdón vertical,
¿Qué es el perdón? Bueno, yo he empezado con el perdón horizontal, porque me llamó la atención que la primera vez que aparece la palabra perdón en la Biblia está claramente en este plano horizontal. Estos son los hermanos de José, que están preocupados porque ha muerto su padre. Y dice, mira, cuando estaba papá, nuestro hermano nos trataba bien, pero ya que falta papá, ahora igual ha llegado el momento en que José va a buscar la venganza contra nosotros y le mandan un mensaje. Y esa es la parte que yo no sé qué hacer con esta historia, porque dice, cuando tu padre estaba todavía vivo, dijo, por favor, perdona a tus hermanos por todo lo que han hecho. Y no tenemos ningún indicio de que Jacob haya dicho eso. No sé si los hermanos estaban ahí ayer comentamos la mentira piadosa, con esa... Bueno, no lo dijo, pero seguramente quería decirlo. Lo hubiera dicho si habríamos dado la oportunidad para decirlo. No lo sé. El caso es que mandan este mensaje a José. ¿Y qué hace José? Llora. Dice, ¿será posible? ¿No me entendéis? Y es ahí donde sale esta frase preciosa, ¿no? Vosotros lo hicisteis para mal. Pero es que Dios tenía todo esto planeado para bien. Hermanos, vamos a ver qué pasa aquí. Pero ese pensamiento de, sí, hay un perdón horizontal, un perdón que se extiende hacia las personas contra las cuales hemos pecado, pero también un perdón vertical. Éxodo 34 es un pasaje maravilloso porque describe lo que es el carácter de Dios. Y parte del carácter de Dios no solamente es que es santo y justo, pero es un Dios perdonador, es un Dios de misericordia. Entonces, hablamos del perdón vertical y el perdón horizontal. Ahora, ¿son iguales el perdón vertical y el perdón horizontal? ¿Es lo mismo? Y tenemos que decir, bueno, no, ¿verdad? Primeramente, el perdón horizontal es una vía de doble sentido, ¿verdad? Tal como nosotros perdonamos, vamos a tener que tener momentos en que pedimos perdón, ¿vale? Eso es lo que quiero decir con doble sentido. Nunca estaremos en una situación en que solo repartimos perdón, pero gracias a Dios no tengo que pedir perdón. La persona que dice esto está fuera de contacto con su propio mundo. Es un dar y recibir, el perdón horizontal. El perdón vertical, eso es una vía de sentido único. El perdón vertical solo desciende, nosotros jamás tenemos que conceder el perdón. Dios no pide perdón, porque Dios no ha perdonado. Es verdad que en la Biblia encontramos la expresión que Dios se arrepintió. Pero por favor, tenemos que entender que eso no significa lo mismo que el arrepentimiento humano cuando decimos, me arrepiento de haber hecho lo que he hecho. Dios no se arrepiente porque Dios no tiene nada de qué arrepentirse. Dios jamás ha hecho nada para decir, perdóname. Por lo tanto, tenemos el perdón vertical que es solo en un sentido. ¿Qué más podemos decir en cuanto a las diferencias entre el perdón horizontal y el vertical? Pues el perdón vertical es perfecto. Tristemente, el perdón horizontal no es perfecto. El perdón horizontal, hay veces que decimos de las palabras, te perdono, pero a los 5 minutos la rabia entra otra vez en nuestro corazón y pensamos, pero lo que me hizo, ¿será posible? Hay momentos que decimos, te perdono, que significa lo suelto, y a los 2 segundos estamos otra vez recogiendo. El perdón horizontal es imperfecto, tristemente. Hay una diferencia más, que lo dejaré para el final. Pero obviamente son diferentes. No obstante, cuando miramos la Biblia siempre junta estos dos temas. O sea, el perdón vertical y el horizontal no son dos temas separados. Sin embargo,
realmente es el mismo tema. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primeramente, hay un vínculo muy fuerte entre el perdón vertical y el perdón horizontal. En el sentido que la Biblia dice, si no perdonamos horizontalmente, no debemos esperar recibir el perdón vertical. Esa enseñanza de la Biblia a veces un poco lo pasamos por el forro, o sea, es que no lo tenemos muy presente. Pero Cristo lo dice. Oye, si no estás dispuesto a perdonar a tus hermanos que piden perdón, ¿cómo? ¿Con qué cara vas a Dios y dices, perdóname, Señor? ¿Entendemos la hipocresía? ¿Cómo puede ser esa historia que cuenta Jesús del hombre que tenía una deuda enorme, enorme, jamás iba a poder pagar esa deuda? Estamos hablando de deuda del tamaño nacional, no de individual, sino nacional. Una deuda de miles, de millones. Y va su señor le dice, mira, yo te voy a echar en la cárcel porque no estás pagando la deuda. Y dice, no, dame tiempo y te lo pago. Mentira. Con todo el tiempo del mundo no iba a pagar esa deuda. Y su señor dijo, vale, te lo perdono. Voy a perdonar la deuda. Y este sale y se encuentra, paseando por la calle, a uno que le debe una cantidad insignificante. Y le agarra y dice, me tienes que pagar lo que me debes. Y el hombre dice las mismas palabras, sí, ten paciencia, te lo pago. Una cosa real, que el hombre podría haberlo pagado. Y dice, no, y lo echa en la cárcel. ¿Y qué dice Jesús? Qué cara que tiene un siervo así, que no está dispuesto a perdonar a un consiervo suyo, habiendo sido perdonado de una deuda imposible de imaginar. Y por eso Cristo dice en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a otros. Hay un vínculo muy claro aquí entre el perdón que recibimos y el perdón que practicamos. También he puesto este punto, si Dios no perdona, nosotros no tenemos derecho de perdonar. Tampoco tengo mucho tiempo de desarrollar este pensamiento, pero qué interesante esta idea de que nosotros no tenemos el derecho de perdonar algo que Dios no ha perdonado. Lo tenemos en dos sitios, en Mateo 16 y en Juan 20, 23, pero un pensamiento de que yo no tengo el derecho de definir el pecado. Estamos en un mundo que no entiende eso. Todo se puede manipular hoy en día. Y por lo tanto, da igual lo que la Biblia llama pecado, nosotros ya lo podemos redefinir y para nosotros no está mal. Y hay que tener cuidado porque está el pensamiento ligado. Qué terrible sería que Dios llame pecado a una actividad y el ser humano vuelve atrás y dice, no pasa nada con esto. Eso no es un problema. Se puede hacer perfectamente porque Dios acepta a todos. Eso no es el concepto. Pero sigo avanzando. Porque el vínculo que está ahí no solamente es un vínculo, sino que realmente el perdón vertical es un patrón para el perdón horizontal. Y aquí vamos empezando a entrar en estos pasajes. Así que voy a buscar las gafas. Os invito a buscar en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Colosa, les anima sobre el tema del perdón y les dice estas palabras. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No solamente está diciendo que están vinculados, está diciendo el modelo de perdón que seguimos cuando estamos tratando las relaciones horizontales, el modelo es el perdón vertical que recibimos de Dios. Algo parecido encontramos en Efesios 4. Ese pensamiento de que el perdón horizontal debe funcionar en el mismo patrón que el perdón vertical. Entonces, esto me lleva a la última pregunta, que es,
Entonces, ¿cuál es el patrón del perdón vertical de Dios? ¿Cómo funciona el perdón de Dios? Y por fin llegamos, bueno, he puesto aquí el perdón una vez vertical, el pecado vertical y horizontal, pero el patrón bíblico me devuelve a Primera de Juan. Primera de Juan, que los que estabais el día de ayer, allí en el campamento, pues empezamos a comentar un poco sobre este texto y quiero volver al texto en esta mañana, Primera de Juan 1:9. Leemos así: si confesamos nuestros pecados, y ayer lo comenté que esa palabra sí, confesamos, lo podríamos traducir cuando confesamos nuestros pecados. Reconocer que hemos violado la ley de Dios, ese pecado vertical y horizontal. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, en este caso, dice, Él, estamos hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí hablamos del carácter de Dios. Dios es fiel. Se puede contar con Dios. Dios no falla. Dios jamás cambia de parecer. Dios es siempre igual. Y Dios ha prometido, cuando confiesas tu pecado, Dios en su fidelidad perdona. Pero no solamente fidelidad, sino justicia. Qué interesante que Dios es justo en perdonar. Ese ejemplo lo he puesto muchas veces, pero es curioso pensar, ¿no? Imaginad por un momento que una persona entra en tu casa y roba. Y menos mal, la policía le pilla. Bien. Entonces, llega el momento del juicio y te llaman para testificar. Y tú te acudes ahí al Palau de Justicia, imagino que es así, ¿no? Entonces llegas ahí y ahí ves a la persona que entró en tu casa, que sustrajo tus bienes. Y tú estás ahí y testificas, efectivamente, sí, mis posesiones, y esta persona entró en mi casa, esa persona violó mi privacidad y se llevó mis posesiones. Y cuando llega el momento de la sentencia, para tu horror, escuchas que el juez dice, pues yo imagino que tú estás arrepentido por lo que tú has hecho. Y por lo tanto, no te voy a imponer ninguna sentencia, más bien te perdono. Y tú dices, ¡injusticia! ¡No puede ser! ¿Por qué? Porque esta persona cometió un delito. Esa persona tiene que pagar el precio de su delito. No es justicia cuando un juez perdona. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser Dios fiel? Lo entiendo, pero ¿justo en perdonar? Y la respuesta es por el Señor Jesucristo. Porque el pecado que Dios perdona no desaparece la culpa del pecado, más bien la culpa la sufrió nuestro sustituto. El Señor Jesucristo en la cruz tomó sobre sí los pecados de David y Él murió por mí. Él pagó el precio y Dios en su justicia puede perdonarme, no porque está diciendo, venga, pues ya no voy a pensar más en el pecado, sino que Dios me puede perdonar porque mi pecado ha sido ya pagado en la cruz. Dios es fiel, Dios es justo y Él perdona. Así que tenemos ese perdón, ese soltar, ese eximir de culpa. Esto es lo que Dios hace de nuestros pecados. He puesto aquí unos pasajes preciosos del Antiguo Testamento. ¿Conocéis estos pasajes? En Miqueas 7:19, ¿qué nos dice sobre el pecado? Dice que Dios lo ha tomado y dice, y lo ha puesto en lo más profundo del mar. La expresión aparece varias veces en la Biblia, pero casi siempre que aparece en cuanto a algo negativo. Dice, hablando del que entregará a Jesús, que hubiera sido mejor que no hubiera nacido y que él hubiera sido pues un colgado en su cuello
una piedra de molina y que haber sido echado en lo más profundo del mar, donde podría bajar y bajar y bajar y bajar hasta desaparecer allí. Una cosa negativa, pero en Miqueas dice, lo más profundo del mar es algo bonito para nosotros, pensar que mis pecados Dios los ha echado en lo más profundo del mar. Qué curioso, hemos explorado más del espacio que lo más profundo del mar, lo sabéis, ¿no? Lo más profundo del mar es un sitio peligrosísimo. Solo tenemos que mirar el tema del Titanic hace un par de años, ¿no? Yo no quiero bajar a lo más profundo del mar. Y sin embargo, mis pecados están enterrados en lo más profundo del mar. ¿Por qué? Porque he confesado mis pecados y Dios me ha perdonado. En Salmo 103 dice, tan lejos como es el este del oeste. Lo curioso es que eso no es una distancia física, porque tú vas hacia el este y puedes ir hacia el este toda la vida. O sea, nunca llegas a la pared que dice, bueno, si paso esta pared ya no voy al este. O sea, el este no tiene fin y el oeste tampoco. Entonces, si Dios ha puesto nuestros pecados tan lejos como Él es el este del oeste, es que nuestros pecados están infinitamente alejados de nosotros. Isaías 38 habla de que Dios ha puesto nuestros pecados detrás de su espalda para no verlos jamás. Y Jeremías 50 usa el mismo tipo de lenguaje. Podemos leer estos pasajes y decir, el perdón de Dios es increíble. Pero no hemos terminado porque dice, cuando confesamos nuestros pecados, Dios en su fidelidad y su justicia perdona, suelta. Y luego dice, y nos limpia de toda injusticia, de toda maldad. El pensamiento aquí es que Dios reconcilia al pecador consigo mismo. No es solamente decir, bueno, vale, no lo voy a volver a sacar. Bien, lo que sea. No, es que Dios limpia para que pueda haber comunión. Hablando de la paz en esta mañana, muchas cosas que has dicho pues conectan con este pensamiento, porque como decías, la paz no es simplemente el fin del conflicto. El fin del conflicto es un buen paso hacia la paz, pero la paz viene cuando realmente hay reparación, cuando se puede sentar dos partidos juntos en la mesa, cuando pueda haber conversación, cuando pueda haber construcción y se puede volver a edificar y hacer una nueva relación. Esa es la paz y realmente el perdón bíblico debería siempre traer reconciliación. Ahora, estoy hablando del patrón. O sea, yo he hablado mucho aquí del perdón vertical y antes de continuar, quiero hacer esta observación. Si estás aquí escuchándome y no has recibido nunca el perdón vertical de Dios, jamás has realmente recibido ese perdón que Dios ofrece por tus pecados. Igual nunca te has visto como pecador, lo que dije antes. Igual nunca has visto este aspecto vertical del pecado. Pues sí, claro, todos hemos contado alguna mentirilla a alguna persona. Sí, todos hemos hecho algo que ojalá que no hubiéramos hecho esto. Pero cuando empezamos a ver el tema bíblico, que hemos pecado contra el Dios que nos creó, si nunca has llegado a confesar tu pecado y recibir ese perdón y esa limpieza que nos dice aquí, en que puedes decir, para mí no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Te quiero animar a que hoy no dejes, no abandones este sitio sin investigar más sobre ese tema, que hables con uno de los hermanos aquí para que tomen la palabra de Dios y te expliquen lo que dice Dios en su palabra sobre ese perdón gratuito, exclusivo e infinitamente poderoso que Dios ofrece a los pecadores arrepentidos que vienen a Él. Pero estoy avanzando porque estoy hablando del patrón vertical como un patrón para también el perdón horizontal.
Y aquí es donde muchas veces fallamos en nuestro entendimiento del perdón. Porque el primer paso del perdón horizontal debe ser igual que el primer paso del perdón vertical. El primer paso es reconocer que hemos pecado. Y dice, David, normal, no lo es. Tristemente tengo que decir que no lo es. Y lo sé porque primeramente yo soy un ser humano también. Y yo sé cómo funciona. Yo sé que para mí, en mi lenguaje, la colocación de la palabra perdón, tristemente, va unido a la colocación de la palabra pero. ¿A qué os pasa? Mira, perdóname, pero... ¿Qué vas a decir después? Lo que vas a decir es echar en cara lo que ha hecho la otra persona. ¿Qué estás diciendo? ¿Has confesado algo? No, lo que tú has dicho es, vale. Puede que haya hecho algo mal, pero tú has hecho más. Eso es lo que dice esta frase. Decimos, perdóname sí. Un momento. Ese sí ya, una vez más, coloca a la otra persona. Bueno, si tú eres muy sensible y te has ofendido por lo que he dicho, pues problema tuyo. Pero bueno, perdóname si te he ofendido en algo. Es que nosotros hacemos eso con una frecuencia que es terrible. Ni nos damos cuenta y pensamos que estamos pidiendo perdón cuando realmente no estamos pidiendo perdón. Si nosotros seguimos el patrón bíblico, deberíamos reconocer cómo nosotros hacemos daño, primeramente entendiendo que tiene un aspecto vertical, que vamos a Dios y decimos, Señor, perdóname porque he hecho daño a mi hermano y mi hermana, he hecho daño a mi esposa, he hecho daño a mis hijos, perdóname por lo que he hecho, porque es primeramente una ofensa contra ti como esposo, padre, hermano, amigo. Y luego después deberíamos ir a nuestros hermanos y decir, ¿sabes? Yo te hice el comentario la semana pasada y no tendría que haber dicho eso. Y vengo para pedirte perdón por lo que te he dicho. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? No, en serio. ¿Cuándo fue la última vez que tú pronunciaste palabras parecidas a estas? Bueno, ojalá que digas, esta mañana. Pero tristemente sospecho que muchos de nosotros, tenemos que empezar a remontar en nuestra memoria a los tiempos de antaño y decimos, sinceramente, no te puedo decir una fecha, porque no lo practicamos. Y es que estamos mal. Nosotros lo hicimos con nuestros hijos, porque yo lo vi, los niños, hubo de repente una explosión en casa y estamos hablando de niños de 2, 3 años, no el año pasado o algo así. Bueno, una explosión en casa y llegas ahí, ¡bum! Aquí viene la policía para poner orden, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? Es que me ha pegado. ¿Le pegaste? Sí, pero ¿por qué me...? Bueno, vamos a ver, vas a pedir perdona. Y digo, ¿esto qué ha sido? Entonces, un día le pregunté a mi hijo, digo, ¿por qué le estás pidiendo perdón? Dice, porque me dijiste que lo tenía que hacer. ¡Qué honestidad! Los niños son honestos. Digo, ¿pero qué has hecho? No sé. ¿Has hecho algo? Y digo, qué mal. ¿Qué hemos logrado con esa palabra? Perdón. Nada. Y empezamos a hacer eso. Es decir, no. Tienes que decirle a tu hermana, perdóname porque yo te quité el juguete cuando tú estabas jugando, porque yo te hablé mal, porque yo te pegué, porque yo... Y no era solo practicarlo con nuestros hijos, sino era empezar a practicarlo nosotros y hablarnos así de esta forma, perdóname porque te he hablado como no tendría que haberte hablado. Y tener cuidado de no meter la palabra pero, o sí, o estas palabras que un poco quitan lo que estamos diciendo. Y para nosotros era algo precioso en familia, porque ¿sabes qué? El propósito del perdón no es poder decir, perdón, vale.
El propósito es llegar a tener esa reparación, de sentir que hemos tratado con un tema y que podemos avanzar. Y Dios quiere que nosotros avancemos en nuestras relaciones horizontales. Bueno, yo voy avanzando muy rápidamente. Espero que podamos procesar toda esta información, igual tomar tiempo para meditar más sobre este tema, pero tengo que rápidamente tocar un tema más. Y el tema es, ¿y si no piden perdón? David, todo lo que tú has dicho es muy bonito, pero no es real, no es realista. Lo que dijimos antes en cuanto a la diferencia entre el perdón vertical y el perdón horizontal. El perdón horizontal no es perfecta, no es perfecto. No es perfecto porque nosotros no somos perfectos. Menos mal que perdón vertical sí que es perfecto. Dios jamás vuelve a echar en cara lo que nos ha perdonado. Dios jamás tiene un día malo y dice, anda, que te voy a perdonar otra vez. Que no. Que hoy no me nace ese tipo de explicación que a veces da la gente. No, Dios es perfecto, pero nosotros a veces no somos perfectos. Y una de las situaciones que tenemos que comentar es, ¿y si no piden perdón? ¿Qué hago con una persona que ha pecado contra mí y no me pide perdón? O peor aún, va y se muere. ¿Y ahora qué? Esa persona pecó contra mí, hizo un pecado que me hizo mucho daño y ya no está sobre la tierra. Yo sé que jamás vendrá esta persona a perdonarme. ¿Qué hacemos en estas situaciones? Bueno, lo primero que digo es que tenemos que entregar esta ofensa a Dios. Quiero leer este versículo en Romanos, porque me parece un pasaje muy importante en este contexto. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Cuando queremos tener venganza contra una persona, es porque tenemos una persona que no pide perdón, una persona que nos ha hecho daño, no hay arrepentimiento y por lo tanto nosotros queremos vengarnos, queremos hacerle sufrir tal como nos ha hecho a nosotros sufrir. Y la Biblia dice, no lo hagas. No intentes buscar la venganza. Más bien, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien ha pecado contra nosotros y esta persona no está arrepentida, esa persona no viene y pide perdón, para esa persona es como si nada, continúa en la vida como si nada. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es decimos, Señor, toma esto porque yo no puedo más con esto. Cuando yo estuve en la universidad, hice un entrenamiento para ser socorrista. Siempre me ha gustado la natación. Y digo, pues ya que me gusta nadar, pues me haré socorrista y así a lo mejor gano dinero. Bueno, no he ganado ni un duro siendo socorrista, pero bueno, hice el curso y el entrenamiento. Pero la parte más difícil para mí, nos obligaban a tomar un ladrillo de 5 kilos y con el ladrillo en el pecho tenías que mantenerte 1 minuto en el agua y no de pie, sino en lo profundo de la piscina, donde medía unos 3 metros y ahí tenías que estar 1 minuto con un ladrillo de 5 kilos. Ahora, no sé si comprendéis lo que estoy diciendo. Terrible. Bueno, yo creo que la primera vez lo hice, igual aguanté unos 30 segundos, algo así, y bajé, tiré el ladrillo, salí de la piscina y digo, madre mía, no voy a sacar esta certificación. Bueno, con un poco de paciencia llegué a superar e hice 1 minuto. Bueno, lo peor de todo es que mi instructor estaba ahí y dice, bueno, Bel, ahí me llama, Bel, ¿vas a hacerlo? Digo, sí. Entonces dice, venga, hazlo. Y él estaba hablando con otro y lo vi que estaba hablando y bueno, me dijo que lo hiciera. Bueno, en la piscina había un reloj muy grande que marcaba el tiempo. Entonces yo vi que la mano hacía... Y cuando llegó arriba, yo me lancé del bordillo y empecé con mi minuto. Estaba ahí viendo el reloj que pasaba más lentamente que nunca ese día. Iba a una velocidad terrible. Y cuando llegó a cruzar otra vez la 12,
Yo bajé y salí de la piscina contento. ¿Y sabéis lo que me dijo mi instructor? Bel, te faltaban 3 segundos, ¿no podías aguantar un poco más? No, pero dice, yo te estaba mirando y has hecho 57 segundos. Bueno, os digo que al final aprobé y saqué mi título y todo. Pero si me hubiera dicho, vale, en vez de hacerlo 1 minuto, esta vez quiero que lo hagas 1 hora. Apaga y vámonos. Me muero. O sea, yo no logré hacer 1 minuto. Con un poco de entrenamiento a lo mejor consigo 2. No creo que llegue a 5. 1 hora, imposible. Y si me dices 24, te digo, para. ¿Sabes qué? Los agravios que hacen contra nosotros son como un ladrillo. Y a veces podemos hacer 1 minuto. A veces aguantamos y podemos llevar los temas que la gente nos hace daño, podemos llevar en 1 minuto quizás. Pero no podemos llevar ni 5, ni 1 hora, ni 24 horas, ni el resto de la vida. Tristemente hay personas que van andando con un peso encima y por eso están amargados, están enfermos. Y la Biblia dice, ¿tú qué haces llevando esto? ¡Dámelo a mí! Dios dice, dámelo a mí. Yo soy justo. Yo soy el que lleva la venganza aquí. Así que dámelo a mí. Y cuando lo hacemos, bueno, hay algo precioso. Nos libera de toda esta amargura que queremos llevar encima y primeramente nos prepara para poder perdonar. Claro, si yo entrego las cosas al Señor, mira, este hermano me hizo daño y encima me mira como, ¿qué te pasa a ti? Tú eres tonto. Y yo me siento tonto. Y yo empiezo a recrearme en ese daño que me ha hecho, que lo hago, lo pienso, y si me dijera, yo le diría, y entonces yo contestaría, y yo que recreo conversaciones en mi mente y peleas, y llega el momento que estoy tan amargado que me afecta en todo lo que estoy haciendo. Y el Señor dice, ¿cuánto tiempo vas a intentar llevar este ladrillo en el pecho? ¡Dámelo a mí, hijo mío! Y cuando lo damos al Señor, es que nos libera. Y si el día de mañana viene y me dice, oye, ¿sabes? ¿Me perdonas porque yo te hice daño el año pasado? Dices, hermano, esto lo entregué al Señor hace años. Por supuesto, te perdono. No tengo nada de amargura contra ti. Pero no solo eso. Pero nos prepara para que podamos cumplir el mandamiento de Cristo. Cristo nos mandó a amar a nuestros enemigos. A veces lo ponemos en plan, amar a nuestros enemigos, los enemigos que no conocemos. Eso es fácil. Dios no nos llamó a amar a los enemigos que no conocemos. Dios nos llamó a amar a los enemigos que conocemos. Y eso es más complicado. ¿Cómo puedes amar a una persona que te ha hecho tanto daño? Y la respuesta es, lo entregas al Señor. Y cuando lo entregas al Señor, ya te libera de realmente hacer bien a esta persona. Y no cuando estás en su presencia, estás recreando todo lo que te ha hecho a ti, buscando el momento para colar alguna cosa para hacerle daño también a esa persona. Quería hablar de una manera muy práctica en esta mañana. Y para mí ese tema es un tema tan actual para mí, es un tema que quería compartir también con vosotros. La importancia de practicar esta virtud, esta obligación cristiana, pero esta bendición cristiana, que es el perdón. Entonces tengo unas preguntas sencillas para terminar en esta mañana. Os dije antes que en el Sermón del Monte el Señor nos da ese modelo de oración y nos enseña que en nuestra oración deberíamos orar y decir, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces quería preguntarte, ¿practicas la confesión diaria en la oración? Yo empiezo a pensar en mis oraciones. Yo empiezo a orar, Señor, te doy gracias por el día, te doy gracias por mi esposa, por mis hijos, te doy gracias por mi casa, te doy gracias por el mundo entero, para tener todo cubierto. Te pido, Señor, por mi esposa,
por mis hijos, por el mundo entero, lo tengo cubierto. Y no teniendo nada más que decir, cerramos el acta. Oramos así muchas veces. Y el Señor dice, ve, pa, 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 pa. ¿Y qué del perdón? ¿El perdón? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué yo? ¿Cómo? Oye, nos conviene hacerlo todos los días, por lo menos una vez al día. Deberíamos incluso hacerlo más. Y si dices, pero David, yo no sé, yo creo que no he hecho nada. Perfecto. Ora como ora el salmista, Señor, ayúdame con mis pecados que me son ocultos. Y si el Espíritu Santo no empieza a abrir tus ojos, pregunta a tu esposa, a tu esposo, los que viven contigo, que te van a ayudar, te van a decir, bueno, vale, no tenemos mucho tiempo ahora, pero sí, no. Pero deberíamos orar así y dejar que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y que confesemos pecados específicos. No, bueno, Señor, perdóname si he hecho algo. No. Señor, esta mañana estaba tan ocupado que ni tomé tiempo de pasar tiempo contigo en la oración y no obstante pasé 20 minutos en Facebook. Perdóname, Señor, porque qué falta de respeto es esa. Deberíamos confesar pecados específicos y sentir como Dios nos perdona y nos limpia para que podamos tener comunión con Él. Deberíamos practicar la confesión. Deberíamos practicar la confesión con otras personas en nuestra vida. Habla con las personas en tu vida. Y cuando das una contestación corta y cortante, confiésalo. Oye, he hablado mal contigo. Por favor, ¿me perdonas? Y evita esa tentación de justificar, de suavizar, de excusar de alguna manera. Confiesa tus pecados los unos a los otros. Así dice Santiago, confesaos los pecados unos a otros. Y qué bendición recibir ese perdón. Y finalmente, asegúrate que estás practicando el perdón bíblico. Eso significa que cuando una persona te pide perdón, qué bonito sería que en esta congregación hubiera una cultura de perdón, una cultura de confesión. Y a una persona sabe que puede confesar su pecado y que el otro siempre va a decir, hombre, habiendo recibido yo libremente de Dios, ¿cómo no voy a perdonarte a ti? Ojalá que siempre existiera una cultura de perdón así, que en tu familia existiera una cultura de confesión y perdón. Y que nunca caigamos en eso de, sí, te perdono, pero si lo haces otra vez, o cualquier cosa que pasa, ya tenemos el baúl para sacar y empezar a, pero tú siempre haces, tú me has hecho tantas veces. Eso no es el perdón bíblico. Imaginaos por un momento que Dios nos tratara así. Que en lo más profundo del mar Dios extendiera su brazo para empezar a sacar de allí, para echar en cara, mal asunto. Jamás podríamos aguantar eso. Vamos a practicar el perdón bíblico tal como Dios lo ha hecho. Y si no piden perdón, vamos a entregarlo a Dios y confiar en Él y dejar que nuestro espíritu esté libre y feliz para poder amar incluso a nuestros enemigos. Padre, yo pido esto no porque sea fácil, porque levantarme a predicar este mensaje es 1000 veces más fácil que bajarme y practicar el mensaje. Pero mi deseo es poner en práctica, seguir buscando poner en práctica ese mensaje de tu palabra. Pero no solamente pido por mí mismo, no solamente pido por mi familia, por nuestra iglesia, por las personas que conocemos que realmente Satanás ha logrado la forma de entrar para hacer daño, porque no hay un perdón bíblico. Pero eso pido también por estos hermanos que tengo delante. Oh Dios, yo pido por esta iglesia, por esta congregación, que haya
una cultura de confesión y de perdón que incluso cuando entran los de afuera, contemplan algo que es tan diferente de lo que existe en el mundo, que no tengan más remedio que reconocer que aquí está la presencia de Cristo. Señor, pido esto porque así sé que tú serás grandemente glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.